Legado financiero del apóstol San Pablo. La deuda, una disciplina financiera que usada sin sabiduría puede poner en peligro nuestra salud financiera. La deuda se ha convertido en una herramienta financiera tan abrazada en esta generación como evitada en las generaciones pasadas. La generación de nuestros abuelos evitaba pedir prestado, ya que lo consideraban como una desgracia. Sabían que tener deudas era estar en servidumbre con el acreedor. Amaban la libertad, aunque eso les ocasionaba un sacrificio en su manera de vivir. ¿Cuántas vacaciones tuvieron que sacrificar por no endeudarse o por salir de las deudas que pudieran tener? Al parecer esto es impensable. Véase aquí la noticia que apareció este mes. Pero en la actualidad hemos incorporado el endeudamiento como una disciplina más en nuestras finanzas. Y aún iría más lejos, como una forma de comprar, y es que constantemente recibimos mensajes que endeudarse es bueno, es un medio para prosperar, es una forma inteligente de comprar. ¿Toda la deuda es mala? Podríamos decir que es mejor evitar la deuda en la medida que podamos, pero hay deuda que incluso es necesaria. Por ejemplo, en el caso de una vivienda, si ésta aumentara de valor durante el tiempo que dura la hipoteca por encima de los intereses que pagamos en dicha hipoteca, puede ser una buena decisión de endeudarse frente al alquiler. Pero esto no siempre se da. ¿Incrementará la vivienda ese valor una vez hayamos pagado la vivienda? ¿Será una buena inversión si queremos rentabilizarla? Categóricamente diría que no a las deudas de consumo y analicemos bien las deudas de inversión. Si hay unos hermanos a los que Pablo quiere hablar especialmente sobre la deuda es a los romanos. Si bien en el capítulo 13 nos habla de la deuda financiera, en su primer capítulo Pablo se pone como ejemplo de deudor, pero no precisamente de una deuda financiera, sino de una deuda espiritual. Deudor soy a los griegos y también a los bárbaros, a los sabios y también a los ignorantes. Así que, en cuanto a mí, estoy dispuesto a proclamar las buenas nuevas también a vosotros en Roma. Pablo está hablando de la deuda que tiene contraída con los gentiles para predicarles el Evangelio, y lo menciona en la primera carta a Timoteo. Él es consciente que tiene contraída esa deuda, ya que es una misión que le encomendó el mismo Jesucristo. Él, poniéndose como ejemplo, puede hablar con cierta autoridad cuando en el capítulo 13, un capítulo enmarcado con la actitud que deben tener los cristianos especialmente frente a las autoridades, les da unas instrucciones muy claras sobre la deuda. Pagad a todos las deudas, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En el versículo 7, Pablo finaliza la enseñanza del respeto a las autoridades con el imperativo de pagar los impuestos o contribuciones que financian el Estado. Pero también nos muestra el principio de pagar las deudas, provengan de instituciones o de personas. En el versículo 8 inicia una enseñanza dirigida a la responsabilidad de un cristiano hacia las demás personas, y precisamente lo inicia con no debáis a nadie nada, un doble negativo, lo cual hace fortalecer el criterio de Pablo en este asunto, y está dirigido principalmente a las deudas entre individuos, pero también nos muestra un principio, el evitar estar en deuda. Pagar las deudas. Pablo es un ejemplo de persona que cumple con sus obligaciones fiscales y de deuda, y aún más, está dispuesto a pagar las deudas que no ha contraído él mismo. Lo vemos en su carta a Filemón, que le ruega que acoja a su esclavo Onésimo, ya no como esclavo, sino como hermano. ¿Por qué Pablo dice algo tan obvio como pagar las deudas? Es muy posible que los ciudadanos romanos en aquel tiempo, pero también como suele pasar en la actualidad, sean reticentes a pagar impuestos, y no les importa ser morosos con los créditos, y de ahí que enfatice que debemos pagar todas las deudas, sean instituciones, autoridades o particulares. Cumplir con nuestras obligaciones fiscales es una señal de la integridad que debe caracterizar a un cristiano. Salomón también nos dice lo mismo: no niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Otro motivo muy importante de pagar las deudas es la consecuencia que podemos tener a nivel personal cuando no cancelamos esas deudas. En la Biblia vemos como una de las consecuencias de no pagar las deudas es la esclavitud. Desde Génesis 47, cuando vemos que los propios egipcios se endeudan con la casa del faraón hasta quedar esclavos del mismo, pasando por la esclavitud por no pagar las deudas en la Torá, Éxodo 21, y su obligación de dejarlos en libertad cada 7 años, Deuteronomio.
En el segundo libro de Reyes encontramos el caso de la viuda y Eliseo y cómo sus hijos debían ser esclavizados para pagar la deuda que había contraído el esposo, que era fiel al Señor, ya fallecido. Y vemos cómo la deuda pone a la familia en riesgo, pero en este mismo relato vemos los pasos necesarios para salir de las deudas, que ya hablaremos en otro blog. En el Nuevo Testamento incluso el mismo Jesús lo menciona en sus parábolas, como el caso del siervo despiadado, que, como éste no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. En tiempos de Pablo, la esclavitud debido a las deudas era habitual, y ese era un motivo lo suficiente importante para evitar que los creyentes fueran arrastrados a la esclavitud por motivos de morosidad. Hoy día no está vigente la esclavitud como tal, pero no caemos en la esclavitud cuando no podemos hacer frente a las deudas y no tenemos la libertad de hacer con el dinero lo que nos plazca, sino vivir enfocados en cómo salir de las deudas y nuestra vida gira alrededor de ello. Pablo es muy consciente de este riesgo y así lo manifiesta a sus dos colaboradores, Timoteo y Tito. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Por cierto, la envidia puede ser uno de los orígenes de las deudas. No debáis a nadie nada. Pablo no pretende decir que un cristiano no debería pedir ningún crédito, sino, como hemos apuntado anteriormente, lo ideal es evitarlos en la medida posible. El texto en griego apunta más bien a evitar tener deudas pendientes y vivir en constante dependencia de otras personas. En este sentido me atrevería a decir que lo mejor es evitar deudas privadas con otras personas, y el motivo es precisamente por el amor. Cuando prestamos o pedimos prestado dinero a otras personas, durante el tiempo que dure esa deuda, es posible que las relaciones estén afectadas por el hecho que la deuda contraída aún no está satisfecha, y hay tensión en la relación y no fluye naturalmente. Uno de los motivos de pedir prestado es porque no se ha tenido la disciplina del ahorro. Es decir, la sociedad de consumo nos motiva a comprar hoy y pagar mañana, y las tarjetas de crédito son una herramienta muy eficaz para que este mensaje se haya arraigado entre las familias e individuos más jóvenes. El ahorro es el mejor antídoto para la deuda, ya que si decidimos adquirir un producto o servicio y nos proponemos ahorrar para conseguirlo, durante el proceso de ahorro quizás podemos cambiar de opinión o encontrar algún producto o servicio más adecuado y, por otro lado, evitamos pagar un sobrecoste de este, ya que nos ahorramos los intereses. Además de lo que hemos visto anteriormente, la Biblia nos habla mucho de evitar las deudas. Desde Génesis a Apocalipsis vemos las consecuencias de vivir endeudado o sobreendeudado. Hay un caso muy llamativo en Deuteronomio, cuando Jehová le dice a su pueblo que si obedecen sus preceptos, ellos prestarán a muchos y no pedirán prestado de nadie. Jehová te abrirá su buen tesoro de los cielos para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado, si escuchas los mandamientos de Jehová tu Dios, que te mandó hoy para que los guardes y los cumplas. Jehová te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero cuando hay desobediencia, ellos pedirán prestado por parte de los extranjeros y no podrán prestar a nadie. El extranjero que esté en medio de ti se elevará cada vez más alto por encima tuyo, y tú descenderás cada vez más bajo. Él te prestará y tú no le podrás prestar. Él será cabeza y tú serás cola. Así vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta aniquilarte, por cuanto no obedeciste la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y estatutos que Él te prescribió. Pablo desea que los creyentes no pierdan la libertad que Cristo nos ofrece. Para la libertad nos libertó el Mesías. Estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cristo tuvo que pagar un precio muy alto por nuestra libertad. ¿Vamos a perderla por sobreendeudarnos? Os dejo con una reflexión muy sabia de Pablo sobre lo que está permitido y sus consecuencias con nuestra libertad. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Vivamos en libertad financiera para gozar de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestra vida.